Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y justo ahí cuando iba entrando, Gise me recibe y me dice, Chechi, ¿vienes recargada de energía? Sí, le digo, de energía y de mucho amor, ¿no? Porque estar con la familia es un momento lindo donde uno se recarga las energías, las fuerzas, se llena de amor. Y también llegar acá y ver la linda vida que también tenemos acá con Alex también es satisfactoria, ¿no? Cuando íbamos bajando del avión, Alex me dice, ¿estás triste, extrañas? Estoy con sentimientos encontrados porque amo también la vida que tenemos acá y es lindo también poder encontrarnos con la iglesia nuevamente, ¿no? Con nuestra familia que es acá en Argentina, ¿sí? Así que ahora quiero contarles un poquito sobre lo que había pensado hablar hoy. Justo el tema que había elegido, el título que le había puesto a esta reflexión es La ley en una palabra, ¿sí? No sé si alguno se anima a mencionar qué se les viene a la mente cuando escuchan la ley en una palabra. Muy bien, amor. Esa era la respuesta que esperaba, Gise, así que muchas gracias. Sí, la verdad que la respuesta era bastante sencilla, ¿no? Tal vez en el mundo, cuando uno escucha la palabra ley, puede sonar algo más como de justicia, o puede sonar algo más inflexible, o algo más que tal vez no tiene una connotación muy buena a simple vista, pero nosotros como cristianos tenemos la bendición de tener la ley como algo tan lindo que es el amor, ¿no? Relacionarlo con algo tan profundo, ¿sí? Incluso en este mundo suele suceder que el amor a veces es difícil de poder interpretar qué es, ¿no? Estaba leyendo el otro día por ahí una frase que decía que el amor es algo que todos sentimos, pero que no todos sabemos definir, ¿no? Y es real, cuando alguien nos pregunta qué es el amor, es como que se nos viene a la mente un montón de cosas, podemos pensar un montón de situaciones, ejemplos, pero en sí darle una definición a veces es difícil y complicado. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia, ¿sí? Y en la Biblia tenemos la definición del amor por excelencia, ¿sí? Que la podemos tal vez decir algunos de memoria, pero vamos a buscar este versículo que está en 1 Juan 4:8, ¿sí? Que ahí nos dice claramente qué es el amor. 1 Juan 4:8, un versículo muy conocido por todos nosotros, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, ¿no? Qué hermosa definición que nosotros tenemos de lo que es el amor. El amor es Dios mismo, ¿no? Es su esencia, su carácter es lo que nosotros podemos recibir como amor. Y aunque en el mundo muchas personas le traten de dar una definición, algunos poetas, otros cantantes, ¿no? Tratan de definir, nosotros podemos tener esa certeza de que Dios es amor, ¿no? Y tratar de definir lo que es Dios sería difícil e imposible para nosotros, ¿no? Por eso es que Él puso en nuestra vida lo que es la ley, para que nosotros podamos entender un poquito más de su amor hacia nosotros, ¿sí? Y saben que cuando nosotros recibimos este amor tan grande, ¿sí? Cuando nosotros podemos recibir amor de alguien, lo natural que es nosotros poder también desear dar ese amor, ¿no? Y por eso es que hay otro versículo que dice que Él nos amó primero y nosotros por eso la amamos, ¿no? Y qué importante es poder nosotros construir esa plantita que es el amor, ¿sí? Porque a veces pensamos que el amor es una decisión de un día, de un momento, pero no, es algo que se va construyendo. Y hoy vamos a basar nuestro estudio de la Biblia en Gálatas 5, ¿sí? Vamos a irlo buscando, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5, porque aquí habla mucho acerca de esto importante que es construir esta relación con Dios, ¿no? De que cada día en nuestra vida nosotros podamos ir haciendo crecer esta plantita. Y antes de poder leer algunos de los versículos, les quería contar una experiencia de hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, ahorita estoy sacando las cuentas, casi 15 años. Yo tenía, ahora tengo 29, tenía 15 en ese momento, y me acuerdo que mi papá, si bien no es su profesión, pero a él le encanta todo lo que tiene que ver con la agricultura, el sembrío y todo lo demás. Y me acuerdo que un día me fue a ver a la casa y me dice, Chechi, te voy a llevar a un lugar, me dice, donde que todavía nunca vistes, me dijo. Porque yo no era mucho de ese estilo, o sea, nunca conocí. Es más, aprendí a plantar acá en Argentina realmente. Y entonces me llevó a una quinta que ahí teníamos, que él tenía preparada. Y
y me dice, hoy vas a aprender a plantar un cacao. El cacao es una de las plantas en Ecuador muy conocidas, o sea, es como sería acá la soja tal vez, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, vamos a hacer así, me empezó a mostrar la semilla, bueno, que es bastante grande, empezamos a preparar la tierra, abrimos todo, pusimos ahí abono, plantamos todo, bueno, yo estaba con una emoción única, porque dije, mi primer árbol, ¿no? Porque crece como un árbol, no lo podía creer, y entonces me dice mi papá, bueno, vamos a dejar todo, lo regamos, y después lo tenemos que venir a seguir cuidando hasta que crezca, ¿no? Plantamos varios, un montón, me acuerdo ese día. Yo estaba con toda la expectativa, llegó el siguiente domingo, le digo, papá, vamos a ver cómo está el árbol. Y papá se me empieza a ver y se me ríe. Bueno, sí, o sea, si quieres, vamos a ver. Bueno, fuimos de nuevo a este lugar, revisamos todo y yo veía como que no crecía nada. Yo le digo, pero no hay ni una hojita, algo que germina. Y papá me empieza a mirar y me dice, ¿tú sabes cuánto tiempo demora en crecer un cacao? Yo no sé si alguno sabe acá cuánto tiempo demora. Yo le digo, bueno, sí, ¿qué será? ¿Un mes? Y se me empieza a reír, no. Bueno, un año, ¿cuánto va a demorar? Bueno, demora 5 años en crecer un cacao. Así que yo no lo podía creer, mi impaciencia encima de adolescente en ese momento era como, no, tanto tiempo, encima que todo el tiempo vamos a tener que venir a regarlo, esperar hasta que crezca, hasta que dé fruto, es un montón, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en la UAP, justo, a mis 20 años, me manda un día una foto y me dice, acá están los primeros frutos de esa plantita que plantamos hace 5 años, ¿no? ¿Qué me enseñó esto? La paciencia, ¿no? Primero es la paciencia, porque cuando uno planta algo, no solamente es ir y poner la semilla, sino que tiene que esperar, acompañar, quitar malezas, seguir regando, poner abono, y esa también es así es nuestra relación con Dios, ¿no? Hasta que un día, ¿qué pasa con esa relación? Da frutos, ¿no? Y eso es lo que sucede con nuestra vida espiritual también. Así que vamos a leer ahí en Gálatas 5, 14, que dice, porque toda la ley se resume en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Si tal vez leemos este versículo aislado, alguno me va a decir, no, Chechi, pero acuérdate que el versículo también dice amar a Dios, ¿no? Primero, como a ti mismo, y después a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero acá en realidad Gálatas, si ponemos un poquito en contexto, ya viene hablando todos los versículos anteriores de lo que es nuestra relación con Dios, ¿sí? De cómo debemos amar a Dios y cómo relacionarnos con Él, ¿sí? Y ahora en este momento, de estos capítulos en adelante, lo que el apóstol acá trata de hablar es cómo tiene que ser nuestra relación con los demás también, ¿no? Y ahí es donde él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo hace esto para notar que una relación con Dios no consiste únicamente o sea, el tener una religión no consiste únicamente en relacionarnos con Dios, ¿sí? Sino también en aprender a relacionarnos con nuestros semejantes. ¿Y nuestros semejantes quiénes son? Nuestra familia, ¿sí? Nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestros vecinos, hasta las personas que vemos en la calle y que tal vez las vemos por única vez, ¿no? Todos estos son nuestros semejantes. Y por eso ahí en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Lo primero que nos invita acá el apóstol es andar en el Espíritu, ¿sí? En otras palabras, él dice, dejen que el Espíritu Santo sea el que los guíe, ¿sí? Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar a cómo podemos relacionarnos con los demás, ¿sí? Si bien es cierto que nuestras diligentes actividades, todo lo que nosotros hagamos, nuestras obras, por así decirlo, no tienen una salvación en sí mismo, es real que cuando nosotros conocemos a Dios, ese conocimiento y ese amor a Dios nos va a impulsar a una actividad, ¿no? No significa que eso sea lo que nos salve, ¿sí? Pero sí es real que cuando uno conoce a Dios, eso genera en nosotros un fruto, ¿no? Así como el cacao iba creciendo poco a poco, también nuestra relación con Dios genera frutos. Y eso es el tema del que vamos a hablar hoy, que son los frutos del Espíritu, ¿sí? Así que vamos a leer este versículo que es muy conocido por nosotros, que está en Gálatas 5:22. Incluso hay un cantito acerca de esto, creo que algunos de los chicos no sé si lo saben, pero dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? ¿Qué es lo primero que dice ahí el versículo?
que el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? ¿De quién es el fruto? ¿Es de nosotros el fruto de que está hablando acá? No, ¿no? Es del Espíritu Santo actuando a través de nosotros, ¿no? Ahora, puede ser que alguna persona, por sus propios medios, pueda aparentar ser amorosa, ser benigna, ser misericordiosa. Puede ser que sí, momentáneamente, ¿no? Pero no va a ser algo interno, sino que va a ser algo solamente aparente que tarde o temprano se va a revelar realmente lo que es, ¿no? Realmente el fruto que está hablando acá el apóstol habla acerca del fruto que viene desde adentro, ¿no? Por ahí a veces también solemos confundir el fruto del Espíritu con lo que son los dones del Espíritu, ¿sí? Los dones del Espíritu son las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? La facultad que el Espíritu Santo nos da para poder hacer. Pero en cambio el fruto es algo que tiene que ver con lo que somos nosotros, con lo que viene dentro de nosotros. No nos dice qué es lo que podemos hacer, sino nos dice quién es la persona, ¿sí? Y quién está obrando a través de esa persona, que en este caso es el Espíritu Santo. Y luego dice que el fruto del Espíritu es el amor, ¿sí? Ahí hace unos versículos leíamos que la ley se puede resumir en amor también, ¿no? Y ahora vemos también que el fruto del Espíritu es ese amor. Si sembramos nosotros amor, ¿qué es lo que vamos a cosechar? También vamos a cosechar amor, ¿no? Entonces, ahí hablando ya en sí de los frutos, vemos que también habla del fruto del Espíritu en singular, ¿no? Dice, el fruto del Espíritu es el amor. Pero si nosotros leemos, hay muchas características más después de esto. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, ¿cómo es esto? En realidad lo que sucede es que el amor es el que permea todas las otras cualidades, ¿no? El amor es el fruto por excelencia que el Espíritu Santo genera en nosotros. A raíz de eso, el amor desprende otras cualidades más, como las que estamos viendo aquí en el versículo, ¿sí? El amor es la esencia de Dios mismo, ¿no? Era lo que habíamos leído hace un momento. Y ahora para poder ver cómo este fruto se manifiesta en nuestra vida, lo vamos a dividir en 3 grupos, ¿sí? El primer grupo va a ser de cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿sí? Y cómo nosotros nos relacionamos con Él, que tiene que ver con el fruto del amor, el gozo y la paz, ¿sí? Incluso los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Sin el fruto del Espíritu, sin el amor, no tienen sentido, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos tener en claro lo importante que es el amor que pueda estar en nuestra vida. Porque si no, todo lo que nosotros hacemos no tiene relevancia, ¿sí? Si nosotros no estamos llenos del amor de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo demás que nosotros hagamos va a carecer de sentido. Después tenemos el fruto que es el gozo, ¿no? Y este fruto es el resultado de una fe activa, ¿sí? Vamos a leer en Romanos 14, 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Nuevamente aquí menciona en quién nosotros podemos tener ese gozo, ¿no? En el Espíritu Santo. Y a veces nos suele suceder que como cristianos existe por ahí la idea de que tener gozo en nuestro corazón es estar todo el tiempo sonriendo, de que cuando tenemos tal vez una dificultad no tenemos derecho a estar tristes. No sé cuántas veces nos ha pasado de que tal vez uno está llorando por alguna situación y alguien te diga, bueno, pero vos sos cristiano, no podés estar triste, no podés llorar. En realidad, el gozo va mucho más allá de un momento de nuestra vida, ¿no? Diferente es la alegría o la tristeza, que nosotros como cristianos también la podemos sentir. Pero el gozo es algo mucho más profundo, ¿no? Es saber que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que pueda estar pasando, aunque externamente yo tenga lágrimas en mis ojos, tengo la certeza de que Dios está en mi vida, ¿no? Y ese gozo que a veces el mundo nos vende se enfoca mucho en las cosas terrenales, ¿no? A veces se trata más de tener riquezas, de hacer viajes, de tener logros personales, que no significa que esas cosas estén mal, sino que el gozo que acá nos habla la Biblia tiene que ver con el gozo que se trata de la salvación que nosotros tenemos, ¿no? Y que debería ser lo más importante para nosotros. Que no importa tal vez el momento en el que estamos viviendo y que seguramente todos estamos atravesando por momentos difíciles, ese gozo que solamente viene de Dios sobrepasa todo lo demás.
Y sumado a eso viene lo que es la paz, ¿no? Ahí al principio Bere contaba una situación un poquito triste, ¿no? Y la verdad que a mí me hizo reflexionar bastante porque creo que todos venimos con diferentes cosas en nuestra vida, ¿no? Hoy estamos aquí en la iglesia, pero todos tenemos tal vez algo que nos preocupa, algo que nos aflige. Hay diferentes problemas, ¿no? A veces es la salud, a veces es un problema familiar. Y cuando uno viene acá a la iglesia, es el lugar donde uno viene a depositar y dejar todo eso a Dios, ¿no? Y qué lindo es poder empezar este sábado, y cuando Bere compartía la cita, pensaba con este pensamiento tan lindo de que no importa la circunstancia en la que nosotros estemos pasando, y saber que todos pasamos por circunstancias, ¿no? Diferentes, Dios nos da una paz que no podemos entender, ¿sí? Que tal vez para el mundo es una locura, pero saber que para nosotros es todo lo que podemos desear. Y a veces, algunas veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué diferente es la vida de una persona que tiene a Dios y alguien que no? Y no se trata de tener problemas o no tener problemas, porque los problemas siguen estando, pero la diferencia radica en que nosotros tenemos una esperanza diferente, ¿no? Una certeza de que tenemos a alguien en quien refugiarnos, que tenemos promesas en donde recordar. Y eso es justamente lo que Dios quiere darnos por medio de lo que es el fruto de la paz, ¿no? Que solamente el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Cuando nosotros cosechamos esa relación con Dios, ¿sí? Y vamos trabajando día a día, quitando las malezas, quitando todo lo que hace daño, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va creciendo también poco a poco en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros podamos cada día cultivar esa comunión con Dios, para que cuando vengan estas pruebas o estos momentos difíciles, podamos estar fortalecidos, ¿no? Y si tal vez es un momento en el que no estamos fortalecidos, también recordar que tenemos toda una familia, ¿no? Personas a nuestro alrededor que nos pueden contener y recordar el amor tan grande que Dios nos puede dar. El segundo grupo en el que se dividen los frutos tienen que ver con nuestro prójimo, ¿sí? A veces, bueno, esto es algo que había aprendido hace poquito, porque siempre había relacionado que los frutos del Espíritu tenían que ver con algo que era beneficioso solamente para la persona, ¿no? Solamente para el cristiano que permitía que el Espíritu Santo esté en su vida. Pero también los frutos del Espíritu tienen que ver con ser un beneficio para los demás, ¿sí? Por este segundo grupo tiene que ver con la paciencia, ¿sí? Y aquí es donde tal vez todos empezamos a pensar, ¿no? En un mundo donde todo es rápido, ¿no? Instantáneo, me dicen por acá. Sí, yo hago una compra acá por Mercado Libre y la primera cosa que marco es arriba que diga llega hoy, ¿no? Porque no puedo ya ni esperar que llegue mañana, necesitamos todo en el momento. Envío un WhatsApp y estoy esperando por qué no me contestaron. Hasta el mail a veces, ¿no? Para nosotros es algo grandioso cuando una persona nos responde todo rápido, contestan el teléfono en el momento. Estamos muy acostumbrados a tener todo de una forma inmediata, ¿no? Y ahí es cuando tiene que obrar la paciencia y uno se pregunta, ¿no? Qué difícil es. Como yo ahí con mi papá y la planta, que me miró y me dijo 5 años, que nunca me lo voy a olvidar. Pero esto también nos ayuda no solamente a nosotros, sino también a los demás. Y a veces la paciencia la relacionamos simplemente con tal vez entender a otra persona en sus defectos o cosas de su carácter que no entendemos, pero también tiene que ver con aquellas cosas que a veces nuestros amigos, que nuestras personas que están alrededor fallan, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto y seguramente hemos cometido más de una vez 1 y 1000 errores, ¿no? Y qué lindo es cuando otra persona ha tenido paciencia para con nosotros, ¿no? Qué lindo es cuando otra persona, en vez de tal vez atacarnos, en vez de tal vez juzgarnos, se detiene a estar a nuestro lado y acompañarnos, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con la paciencia. Es lo opuesto a la precipitación o la irritabilidad, ¿sí? Es recordar que todos somos falibles, ¿sí? Acá no vemos ninguno que no nos podamos equivocar. Y qué lindo es que podamos tener paciencia los unos con los otros, ¿no? Poder acompañarnos en este proceso. Después viene el otro que también tiene que ver con nuestros semejantes, que es la benignidad, ¿sí? Benignidad, ¿sí? Y esta es una palabra que no es muy usada hoy en día, ¿no? En otras palabras sencillas tiene que ver con ser bueno, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con la simpatía, con ser sensible ante las dificultades de los demás, ¿sí? Y hay una frase que me gustó mucho, que había leído, que dice, no importa cuán firmes debamos ser en la reprobación, no debemos volvernos hostiles
en nuestro trato con los demás, más allá de sus faltas y problemas. Reprobar con benignidad es quizás la señal más grande de nobleza de carácter, ¿sí? Acá habla no de que dejemos de pasar también situaciones que no están correctas o que no tengan que ser de cierta forma, ¿no? Pero sí dice reprobar con benignidad, ¿sí? Ser buenos al momento de hablar, ¿sí? Si en algún momento tenemos la oportunidad de decirle a alguien tal vez algo que no está bien o que no es la forma de hacerlo, existe una forma de decirlo, ¿no? Hay una frase también muy conocida que dice, la verdad sin bondad es crueldad, ¿sí? Entonces, todo esto viene de la mano con ser buenos, ¿sí? No porque yo tenga la razón, significa que yo puedo ir a decirle a la otra persona de la forma en que a mí me parezca, ¿no? Sino que tengo que buscar las palabras adecuadas, tal y cual como Cristo lo hacía, ¿sí? Y lo interesante de esta palabra es que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que la usa siempre Pablo. Y esto se combina con la justicia y el amor. ¿Y quién es esa justicia y amor por excelencia? Es Dios, ¿no? Él es el que nos enseña a poder ser benignos. Solamente Dios tiene ese poder de darnos a nosotros también para nosotros transmitir a otros benignidad, ¿sí? Después tenemos el otro que es bondad, ¿sí? Que este también tiene que ver con nuestros semejantes. La bondad no es igual a una lástima, ¿sí? A veces solemos confundir que ser bondadosos es sentir lástima por alguna situación, ¿sí? La verdadera bondad nos lleva a la acción, ¿sí? No es lo mismo yo ir por la calle y ver a alguien en necesidad y decir, qué pena me da la situación, que actuar por esa persona, ¿no? Y es lo que Cristo nos invita a hacer. Él dice, si me viste con hambre, me diste de comer, ¿sí? Si me vistes con sed, me diste de beber, ¿sí? Si me vistes con frío, me abrigaste, ¿no? Qué lindo es poder nosotros como cristianos poder tener también esta bondad. Y tal vez hoy en el mundo es complicado cuando vemos a nuestro alrededor que tal vez uno quiere ayudar y pasan otras circunstancias, otras situaciones que tal vez nos desaniman un poco. Pero nosotros tenemos que recordar de que las cosas de este mundo nosotros no las hacemos por nosotros, sino que las hacemos para Dios, ¿no? Más allá de lo que nuestros ojos ven, Dios sabe la necesidad que tienen los demás, ¿no? Y hace un tiempo escuchaba a una persona que decía algo muy interesante y que lo empecé a poner en práctica y me gustó mucho, que decía que ella oraba todos los días para que Dios le pusiera todos los días una persona que quiera ayudar, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que ayudar a una persona es tal vez darle algo material, pero a veces una sonrisa o simplemente una palabra de ánimo o una cortesía de dejar pasar a alguien en la fila puede cambiarle la vida a una persona, ¿sí? Entonces, qué importante es nosotros poder trabajar en esto de la bondad, porque no es algo que nos sale naturalmente, tal vez, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, pero también nosotros estar abiertos y mirando atentamente, ¿no? ¿Quién está necesitando de un acto de bondad, ¿no? Nosotros somos las manos de Dios en este mundo. Y seguramente hay una persona allá afuera hoy esperando que nosotros tengamos un acto de bondad con ella, ¿no? Y también a veces nos suele pasar que este acto de bondad lo practicamos solo para afuera, ¿no? El primer acto de bondad tiene que ser ¿en dónde? En nuestras casas, con nuestra familia, ¿no? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿sí? Después, con nuestra iglesia, ¿no? Acá en nuestra iglesia también. Venimos todos con diferentes circunstancias, situaciones, incluso en la semana no nos vemos, pero sí podemos seguir teniendo actos de bondad los unos con los otros, ¿no? Y obviamente también con el mundo. Y después el último grupo, que tiene que ver con los frutos del Espíritu, sería como el broche de oro, ¿sí? Para cerrar de lo que sería el carácter del cristiano, ¿sí? Y dice allí que son fidelidad, ¿sí? O bueno, dice en realidad la palabra fe, ¿sí? Que ahí, si se puede traducir la palabra correcta, sería fidelidad. Es decir, ser digno de confianza, ¿sí? Y hoy qué difícil es a veces encontrar a alguien digno de confianza, ¿no? Justo ayer estábamos en un culto también y decían, repetían este versículo que dice que tu sí sea sí, que tu no sea un no, ¿no? Y a veces en las cosas grandes o en las cosas pequeñas, Dios nos llama a ser dignos de confianza. Hay una cita de Elena que dice, no son los grandes resultados que podamos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar los que tienen valor para Dios. Él aprecia la bondad y la fidelidad más que la grandeza de la obra realizada, ¿sí? A veces queremos hacer grandes cosas, ¿no? Pero a Dios no le importa lo grande
o lo pequeño que nos toca hacer, ¿sí? Él no le importa exactamente qué es lo que a nosotros nos toca hacer aquí en la iglesia, sino lo que hacemos con bondad y con fidelidad, ¿sí? No importa si es chiquita mi tarea o es grande, siempre ser fiel en todo lo que Dios tiene para nuestra vida. También es importante que podamos ser fiel en las cosas que tal vez no están relacionadas con la iglesia, ¿no? En nuestro trabajo, ¿sí? En nuestras relaciones, en todos los aspectos de nuestra vida Él nos invita a ser fieles. Después está el otro fruto que tiene que ver con la mansedumbre, ¿sí? Este tiene que ver más que nada con lo que es la humildad, ¿sí? Cuando escuchamos manso y humilde de corazón, Jesús, ¿no? Jesús era, ahí tenemos nuestro ejemplo máximo, ¿no? Pero también en la Biblia encontramos a diferentes personajes que mostraron ser mansos, ¿no? Como Moisés, ¿no? Ahora, Moisés no tuvo ningún momento tal vez duro de su vida, que se airó, que quiso hacer la suya, conocemos, ¿no? Justamente una de las cosas que lo marcaron a él fue esto, ¿no? Pero también es importante que nosotros recordemos que este fruto es un proceso de santificación, ¿no? Como todos los frutos, es un proceso en el que nosotros trabajamos diariamente. El más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Cuando esta gracia preside en el alma, la disposición es modelada por su influencia. Hay un constante esperar en Dios y una sumisión a la voluntad divina. La mejor muestra que nosotros podemos tener de humildad es una sumisión a la voluntad divina de Dios, ¿sí? Y creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Hoy tal vez lo que más nos gusta es tener el control de la situación, ¿no? Saber yo qué va a pasar, tal vez oro y le digo, Señor, yo quiero esto, y cuando nos toca hacer una oración que dice, Señor, yo quiero esto, pero sé que lo que tú tienes para mi vida es lo mejor, y empiezan a pasar cosas que tal vez todo lo contrario a lo que yo le estaba pidiendo, creo que ahí es donde nuestra mansedumbre realmente se empieza a notar, ¿no? Cuando nosotros pasamos por circunstancias en las que nuestras oraciones no son contestadas en la forma en que nosotros pensábamos, cuando nuestra vida va por un camino que nosotros pensábamos que era el otro, el mejor para nuestra vida, ahí es donde tenemos que profundizar esta humildad, ¿no? Y esperar que Dios sea el que siga estando al control, ¿sí? Pero también la mansedumbre no tiene que ver con una pasividad, ¿sí? No se trata de ser cobardes, porque se requiere a veces mucho más valor y fortaleza para soportar el maltrato sin reaccionar agresivamente, ¿sí? Ahora, cuando acá hablamos de maltrato tampoco tiene que ver con una violencia, ¿no? ¿Sí? Porque a veces también usamos versículos de la Biblia para decir, bueno, entonces se puede aceptar todo, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo hablar y cómo relacionarnos, ¿no? Ahí en Proverbios 15:1, un versículo también muy conocido por nosotros, dice que la blanda palabra quita la ira, ¿no? Cuando habla de ser mansos también tiene que ver con esto, de saber cómo responder a ciertas situaciones. No significa no responder, sino saber dialogar de aquello que nos hace mal, de aquello que nos hiere, ¿no? Y tal vez incluso saber alejarnos de ciertas circunstancias que nos lastiman, ¿sí? Pero sobre todo con un espíritu manso y apacible, ¿sí? Y aunque eso significa a veces ser firmes también con ciertos temas. Y el último fruto que tenemos ahí creo que está por acá, que es la templanza, ¿sí? Que tiene que ver con el dominio propio, ¿sí? Creo que en este área no hay nadie que pueda decir, ah, sí, yo ya estoy tranquilo en esto, ¿no? Porque a veces la templanza la relacionamos con la comida, ¿no? Ser temperante tiene que ver con la comida, pero en realidad tiene que ver con todo. Ser temperante con el ejercicio, con el sueño, incluso con el trabajo, incluso con nuestras actividades recreativas, ¿sí? Es realmente tener dominio sobre todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Dice que la verdadera temperancia es poder controlar no solamente el apetito de la bebida, sino también toda área de nuestra vida. Antes de poder gobernar una ciudad, una comunidad o una iglesia, uno debe ser capaz de gobernar su propio espíritu, ¿sí? Así que qué importante es poder nosotros tener en cuenta este fruto, ¿no? Cuando nosotros leemos tal vez todos estos frutos, uno dice, uy, Chechi, pero nos pusiste la vara allá arriba, ¿no? Como que muy inalcanzable poder lograrlo, ¿no?
Y si yo les pregunto acá quiénes quisieran tener todos esos frutos, creo que todos levantarían la mano. La buena noticia de esto es que no somos nosotros los que tenemos que lograrlo. Si fuera por nosotros, yo creo que ya nomás me iría a sentar y acá terminaría el tema porque no tenemos otra solución, ¿no? Pero lo lindo es saber de que estos frutos, como leímos al principio, es el fruto del Espíritu. O sea, no somos nosotros los que tenemos que desarrollarlos en nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros y nos ayuda a poder llevar todos estos frutos, no solamente para salvación nuestra, sino también de las personas que nos rodean. ¿Se imaginan ustedes tal vez un barrio con todas las personas, con todos estos frutos? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería nuestro vecindario si todas las personas de nuestro barrio tuvieran estos frutos? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería el mundo entero, no? Seguro ya muchas de las cosas que hoy vivimos, de los sufrimientos y de las cosas tristes que hoy tenemos, desaparecerían, ¿no? Por eso es importante que nosotros cada día de nuestra vida podamos ir trabajando a poco cada uno en lo que podemos hacer, ¿no? Y el primer paso, como decía al principio, es poder dejar todo en las manos de Dios, ¿sí? Necesitamos cultivar esta relación tan estrecha, ¿sí? Al tronco principal, que es Jesucristo mismo, ¿sí? Para que cuando esa unión que tengamos con Él, que no se pueda dividir más, sea lo único que pueda transmitir todos estos frutos a los demás, ¿sí? Ahora, la relación con Cristo tiene que ser cada día, ¿no? Acá tengo una cita que dice: cuanto más contemplemos el carácter de Cristo y cuanto más experimentamos su poder salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección. Y más fervientemente consideraremos a Cristo como nuestra fortaleza y nuestro Redentor. No tenemos poder en nosotros mismos para limpiar el templo del alma de su contaminación, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios y buscamos el perdón en virtud de los méritos de Cristo, Él impartirá esa fe que obra por amor y purifica el alma. Por fe en Cristo y por la obediencia de la ley de Dios podemos llegar a ser salvos, ¿sí? Qué lindo es saber que dependemos justamente de Cristo para nosotros poder llegar a ser salvos, ¿sí? Por eso hoy quiero que cada uno de nosotros podamos reflexionar en esto, ¿no? Los frutos del Espíritu es lo que cosechamos después de haber tenido una relación con Dios. Es cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Pero lo que hoy pudimos aprender es lo importante de saber de que estos frutos no solamente son para nosotros, ¿sí? Sino que son también para compartirlos con los demás, con aquellas personas que nos rodean. También sabemos que estos frutos tienen un proceso, ¿no? Y qué importante es saber que ese proceso no solamente es para mí, sino también para los demás. Saber tener y entender el proceso de cada uno, ¿no? De cada una de las personas que nos rodean. Y tal vez hay un fruto que para mí sea más sencillo, para otro sea su lucha. Entonces también poder entender eso, ¿no? Y poder ser pacientes y aplicar lo que acá el Señor también nos está mostrando. Y lo más importante creo que podemos aprender acerca de los frutos del Espíritu es que no debemos concentrarnos en nosotros mismos, sino en Jesús, ¿sí? Si nosotros nos concentramos en nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún fruto. Tal vez va a ser algo aparente, momentáneo, ¿sí? Pero la misma esencia de Jesús solamente se va a mostrar en nosotros cuando podamos tener una relación real con Él y cuando dejemos que Él sea el que habite en nuestra vida. Así que realmente es mi deseo y oración de que cada día en nuestra vida nosotros podamos cosechar esa relación con Dios, ¿sí? Que no importa si demora 5 años, 10 años, 20 años, porque seguro hay plantas que demoran mucho más en crecer, nosotros podamos dedicar cada día para poder regar esa planta de nuestra relación con Dios, podamos sacar todas las malezas, ¿sí? Y a veces hayan cosas que nos duelen cortar, que no nos gusten sacar, pero solamente Dios nos va a ayudar a poder sacar todas esas cosas para que algún día estos frutos se puedan ver reflejados en nuestra vida, ¿sí? Ese es mi deseo y oración.